respira este ambiente de Navidad y felices con todas estas historias que nos inspiran, que nos motivan incluso para comenzar ese nuevo año con todas las pilas puestas. Y hoy tengo una mujer muy especial, Margarita Sendales, quien ha creado un mundo maravilloso, su mundo mágico, en medio de flipos, en medio de personajes, gracias a esa creatividad con la que ella ha nacido, que la lleva en el ADN y que además en un momento de vida muy doloroso, pues fue su mejor catarsis, el arte. Margarita, hola, qué rico Elena. tenerte con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Una diseñadora gráfica que desde muy pequeña comienza a hacer sus creaciones con plastilina y la mamá la regañaba porque ella hacía muñecos, pero dejaba pedacitos de plastilina en el piso, y yo me quiero imaginar esa mamá brava diciéndole, pero ¿por qué me dejas la plastilina tirada? Pero resulta que además esa mamá fue el pilar fundamental para tener hoy semejante pedazo de artista con nosotros. Muchas gracias. Sí, mi madre fue una persona muy, digamos, alcahueta conmigo en el tema del arte, y siempre estaba mostrándole a sus amigas, a sus familiares lo que yo hacía, era muy orgullosa. Qué belleza. Sí. Muy orgullosa, y además te retaba mucho porque te decía, bueno, yo quiero que me hagas una lavadora, yo quiero que me hagas una nevera. Era una ama de casa que, por supuesto, se inspiraba en lo que tenía a su alrededor y le decía a su hija, yo quiero que tú me hagas esto o aquello. Qué reto tan bonito desde muy pequeña, ¿no? Sí, era como un juego, digamos, en la noche, antes de dormir. Era como que ponía mi plastilina ahí y le decía, bueno, ponme a hacer algo. Entonces ella era una olla, y yo, pero por favor, mamá, algo que no sea de la casa, porque pues quería como otro tipo de retos, pero ella, sí, recuerdo mucho esas noches con ella. ¿Y en algún momento te le saliste del libreto de todas esas creaciones inspiradas en la casa y dijiste, no, yo hacía, hoy le voy a hacer otra cosa? Yo hacía de todo, o sea, digamos, hacía, como a los 6 años hice todo un hotel con su complejo de piscinas, de habitaciones, de todo. Entonces ellos, lo único era que cuando dejaban los pegotes, pues obviamente era durísimo sacarlos y me regañaban por eso. Eso era lo único que a la mamá no le gustaba, porque de resto el apoyo era total. Una mamá que disfrutaste pocos años, pero que te marcó para toda tu vida. Resulta que por todo este tema de la violencia, tu mamá muere cuando tú tenías 9 años, pero te deja ese legado de la disciplina, de la dedicación, del reto, de la lucha. Y hoy tenemos a una mujer que sin duda ha creado su propio mundo y que además es muy auténtica. Sí, bueno, mi madre desapareció en la época, digamos, más violenta de Colombia, que creo que fueron los 90s. Sin embargo, el arte, yo creo que para nuestro país, que ha sufrido tanto, el arte es la mejor catarsis que hay, porque uno realmente puede, digamos, empezar a soñar, a ver las cosas de otra forma, también perdonar, y me parece que es una bendición haber nacido con el arte. Con ese don, con ese talento, es la posibilidad de expresar nuestros sentimientos de una manera pacífica, de una manera creativa, de una manera armoniosa, y también nos permite sentirnos más livianos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, tú, digamos, cuando estás haciendo arte, es como si estuvieras meditando, te vas como a otro mundo, ¿no? Entonces es incluso terapéutico, ¿no? El arte. Empiezas a estudiar diseño, ¿cierto? Empiezas a estudiar diseño y empiezas a conectarte, digamos, con ese talento que te acompaña, empiezas a descubrir nuevas formas, empieza esa creatividad a retroalimentarse también de la parte académica, de lo que la universidad te empieza a generar, y descubres el porcelanicrón, o sea que la plastilina sí, a un ladito, chao. Ahora pasamos a otro nivel. Sí. Sí, por una materia que se llama ilustración infantil. Ajá. Entonces nos pusieron a diseñar un personaje que vivía en el mundo de los libros y que se alimentaba de libros. Entonces yo diseñé un personaje así, y resulta que decidí hacerlo en 3D, y todo el que llegaba a mi casa tenía que ver con él. Ese personaje tenía un nombre. Cusú. Cusú, el Ajá. famoso Cusú que lo leí en tu historia. Sí. Y a raíz de eso yo empecé a hacer los muñecos. Qué maravilla. Y también sé que
que el café es una fuente de inspiración, el café es una bebida que nos acompaña en diferentes momentos, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos con nuestros amigos, en fin, y cuando estamos creando también, ¿no? ¿Te gusta tener tu taza de café mientras trabajas, mientras creas todo este mundo? Sí, me gusta mucho, sobre todo antes de empezar todo, como que uno se toma un café, organiza lo que va a hacer en el día, organiza el taller, todo y... Bueno, hay un maestro que ha sido fundamental para ti. Siempre tenemos un ejemplo a seguir, un modelo a seguir, pero el artista nace y se hace. Definitivamente hay una autenticidad, pero también hay ese ser a quien admiramos y que nos ilumina al momento de crear, ¿no? En tu caso es el maestro Tim Burton. ¿Por qué no nos recuerdas o nos cuentas cómo ha sido esta experiencia, digamos, de admiración a este gran personaje que ha generado en ti? Bueno, digamos, para mí el tema del cine es, o sea, soy fanática del cine, ¿no? Sí. Y sobre todo a Tim Burton, que es el del extraño mundo de Jack, Joven Manos de Tijeras, bueno, sin fin de películas excelentes. Y el diseño de él a mí me fascina y ha sido toda una inspiración desde las proporciones, digamos, en el tema de diseño. Sí. Parece un artista increíble. Y definitivamente se funde esa maestría, esa sabiduría de alguien como Tim Burton también con lo tuyo, también con tus talentos, con tus habilidades. ¿Cómo empiezas a unir, digamos, ese hombre ejemplar con la parte tuya, con tu esencia, con tu creatividad, con tu sello? Bueno, digamos que yo antes de estudiar diseño gráfico lo que más quería era hacer animación, igual que Tim Burton. Sí. Entonces, digamos que me ha inspirado demasiado, pero cuando ya decidí que lo mío era hacer esculturas, entonces como que cogí mucho de ese estilo gótico infantil de Tim Burton y lo traje a la escultura. Y es lo que trato de hacer todo el tiempo, digamos, como de imprimirle algo muy especial a cada diseño que haga. Qué bonito cuando quienes emprenden pueden conectarse con ese talento que los ha acompañado siempre y convertir su emprendimiento en su forma de vida. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles son esos sentimientos que has tenido que enfrentar, esas batallas que has tenido que enfrentar, defendiendo siempre, obviamente, esa pasión que es tu motor? Sí, pues es difícil. O sea, emprender yo digo, es una bendición emprender porque tienes mucha libertad, pero al principio es muy duro. O sea, hay momentos en que tú dices, tal vez esto no es lo mío, tal vez tengo que buscar otras cosas y uno muchas veces, digamos, tira la toalla, pero cuando vuelve a sentir que esa es su esencia, vuelve y la coge y voltea, digamos, la cosa para que le funcione. Entonces, digamos que al principio tocó con las uñas hacerlo, fue muy difícil porque, digamos, no tenía ni siquiera un taller para hacer las cosas, me tocó en un bus con las maletas llenas de muñecos, se dañaban, era una cosa difícil. Ay, a propósito de lo que me estás contando del bus con la maleta llena de muñecos, recuerdo cuando leía algún capítulo de tu historia que hablabas de esos Papás Noel, que dices, un día voy a hacer 100 Papás Noel, no tengo ni idea, pero yo los voy a vender como sea, ¿no? Y también hay una historia muy bonita con los españoles y con una expresión muy especial. Sí. ¿No? Bueno, lo que cuentas del Papá Noel es que yo empecé así, o sea, como todo el que llegaba a mi casa veía los muñecos y decía, me encantan, yo dije, voy a hacer para este diciembre 100 Papá Noel y los voy a vender. Y todo el mundo me decía, busque trabajo. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue en el 2003, ya casi 20 años. Wow, imagínate. Entonces, inolvidable momento, además. Y yo salí a vender y no me compraban, entonces decidí empezar a dejar en consignación. Claro, ahí viene la creatividad de revisar dije, el plan A, el plan hacer B, algo, ¿por dónde? Y yo dije, bueno, los dejé todos, los repartí y a los 8 días ya traiga más. Entonces ya fue como, bueno, bien. Y ahí empecé. Qué emoción hasta que de pronto te encuentras con unos españoles que dicen, Dios mío, me flipan, esto es sorprendente, esto es absolutamente increíble, ¿no? Sí, eso fue como que yo estaba buscándole un nombre al arte mío porque es algo que no existe, ¿no? Entonces, cuando me dicen, me flipas, y yo, con pues acento. se llaman flipos, listo. y de hecho, te traje un regalo
para flipar. Ay, ¿qué es esta belleza para sorprenderme, no? Digamos que pensando en esa traducción de la expresión me flipa, que dicen los españoles, pues para nosotros es me sorprenden. Y de verdad, ella es una maravilla porque además diseña los flipos personalizados, o sea, su arte es personalizado, ella lo estudia a uno, le pide fotos y dice, no, yo creo que tú puedes estar representada en esta bellísima obra de arte tan bella. Muchas gracias, pues me ha sorprendido de una manera. El vestido, las manos, siempre he querido, te confieso, ya, creo que me tenías estudiada, siempre he querido aprender a bailar flamenco, es como de esos deseos que llevo conmigo. Ajá. Después de la salsa, el flamenco me encanta. Sí, pues muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y pensemos en metas, en proyectos a futuro. En este nuevo año que va a comenzar, una mujer que es un torrente de creatividad. ¿Qué has pensado para el próximo año? ¿Cuáles son esos sueños, esas ilusiones en las que vas a comenzar a trabajar desde el 1 de enero? Digamos que lo que ya llevo adelantado un poco es como poder delegar el trabajo, porque es muy difícil cuando todo lo haces desde tus manos, ¿no? Entonces hemos ido trabajando como en hacer máquinas, en hacer moldes para poder subir la producción. Y el sueño es empezar a exportar. O sea, ya estamos mandando envíos, digamos, que en Alemania hay 2 tiendas en España que venden y nos piden constantemente, pero queremos, digamos, sacarlos ya del país bien. Pero imagínate la historia me emociona. Ella empieza desde pequeña a hacer sus figuritas de plastilina, inspirada en la mamá, en todo lo que la mamá le decía y le pedía, ella se lo hacía. Y hoy en día ya estamos rompiendo fronteras. ¿Cuántos años han pasado en tu vida para que ya hoy puedas decir, estoy lista para exportar? Y es que esa es la vida de quien emprende, ¿no? De quien emprende un camino tiene que derrotar todos los obstáculos, pero nunca dejar de soñar. Exactamente. Hay muchos momentos en el emprendimiento en que, por ejemplo, no tuviste ventas. Claro. Al principio, digamos, al principio es así. Y esos son los momentos más duros, pero si es lo que a uno le gusta, uno siempre va a sacar voluntad para seguirlo haciendo, así haya problemas. Pero tiene que ser, o sea, yo pienso que para emprender deben ser cosas que de verdad te apasionen. Esta historia es tan bonita que merece un café. No te he dejado ni tomar un sorbito de café, que sé que es una bebida que te acompaña siempre en todos los momentos de tu vida. Bueno, no hay hijos, pero hay una sobrina que adoras y que además ha venido al estudio, ¿no? Hay dos sobrinas que adoro y una está acá conmigo. Vamos a meter en problemas, sino que la otra no pudo venir, pero son como son mi inspiración también, mis niñas. Pues muchísimas gracias y además veo que muy linda te has sumado a nuestra campaña Barriguitas Llenas, Colitas Contentas, tan linda. De verdad, muchísimas gracias por tu generosidad. Bueno, ya le dejamos los que ahorita nos los llevamos. Y nada, pues muchas gracias, que no se te olvide el camino. Muchas gracias, muchos éxitos en todos tus sueños, en todas tus ilusiones, que se hagan realidad, que tengas un año maravilloso, que rompas muchas fronteras y ustedes no se nos vayan, quédense aquí con nosotros porque les tenemos una receta espectacular de un postre navideño para esta temporada que, mejor dicho, atentos.